Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de una película que muchos tienen opiniones divididas, pero que sin duda marcó un momento importante en la franquicia de Terminator. Estamos hablando de Terminator 3, Rise of the Machines, la tercera entrega que llegó en 2003, 12 años después de la legendaria Terminator 2, Judgment Day. Y déjenme decirles que cuando salió esta película, la expectativa era enorme. Todos queríamos saber qué pasaría después de ese final tan esperanzador de la segunda parte, donde Sarah y John Connor supuestamente habían evitado el apocalipsis nuclear. Pero bueno, como dice el dicho, no hay dos sin tres, y aquí estamos. La premisa básica de Terminator 3 nos sitúa en el año 2004, varios años después de los eventos de Terminator 2. John Connor, que ahora tiene 22 años, vive completamente fuera del radar, sin domicilio fijo, sin trabajo estable, básicamente viviendo como un vagabundo, porque está convencido de que Skynet y el día del juicio todavía pueden suceder. Y tienen razón en estar paranoico, porque resulta que el futuro no se puede cambiar tan fácilmente como pensábamos. La película nos presenta la idea de que el día del juicio era inevitable, solo fue pospuesto. Esto fue un poco controvertido para muchos fans, porque básicamente invalida el final optimista de la segunda película. Pero hey, así es Hollywood. Siempre necesitan una excusa para hacer otra película, ¿verdad? La historia comienza cuando Skynet, que todavía no ha sido creado, pero está en proceso de serlo, envía desde el futuro a una nueva Terminatrix, una máquina asesina más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto antes. Esta vez, no es un T-800 como Arnold, ni un T-1000 como el de metal líquido de la segunda película. No, esta vez tenemos a la TX, pronunciado TX, una combinación de ambas tecnologías y con capacidades que hacen que los modelos anteriores parezcan juguetes. Y aquí viene lo interesante. La TX no solo viene a matar a John Connor, sino también a eliminar a los futuros lugartenientes de la resistencia humana, porque Skynet aprendió que no basta con matar al líder, hay que desmantelar toda la estructura de mando antes de que se forme. Pero claro, la resistencia del futuro tampoco se quedó de brazos cruzados. Ellos también enviaron a alguien al pasado para proteger a John, y en un giro irónico del destino, enviaron un T-850, que es básicamente el mismo modelo que Arnold Schwarzenegger interpretó en las películas anteriores. Esto nos lleva a una de las dinámicas más interesantes de la película. Tenemos a Arnold, quien en la primera película era el villano, en la segunda era el héroe protector, y ahora en la tercera es nuevamente un protector, pero con una revelación que cambia todo lo que sabemos sobre su papel en la cronología de estos eventos. No quiero hacer spoilers todavía, pero digamos que hay una conexión muy personal entre este Terminator específico y el destino de John Connor que se revela más adelante en la película. Entonces, la premisa fundamental es esta. El día del juicio no se evitó, solo se retrasó, y ahora está programado para suceder en cuestión de horas. John Connor tiene que sobrevivir, encontrar su destino como líder de la resistencia humana y lidiar con el hecho de que todo por lo que su madre luchó y murió aparentemente fue en vano, porque el apocalipsis es inevitable. Es una premisa bastante oscura y fatalista, y eso es parte de lo que hace que esta película sea tan polarizante entre los fans. Algunos aprecian ese tono más sombrío y la idea de que no puedes escapar de tu destino, mientras que otros sintieron que traicionaba el mensaje de esperanza de las películas anteriores. Personalmente creo que es una premisa audaz que da a la película su propia identidad dentro de la franquicia. Ahora hablemos de los personajes principales, porque aquí es donde la película realmente se diferencia de sus predecesoras. Primero tenemos a John Connor, interpretado por Nick Stoll, quien reemplaza a Edward Furlong de la segunda película. Y déjenme decirles que este John Connor es muy diferente del niño inteligente y confiado que vimos en T2. Este John es un adulto joven completamente traumatizado por su crianza, por la muerte de su madre Sarah Connor, y por la carga de saber que supuestamente tiene que salvar a la humanidad algún día. Vive completamente off the grid, como le dicen, fuera del sistema, sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias, sin nada que pueda rastrearlo. Trabaja en empleos temporales, duerme donde puede, y básicamente está huyendo no solo de las máquinas del futuro, sino también de su propio destino. Nick Stoll hace un trabajo decente interpretando a este John Connor más vulnerable y humano. No es el líder militar carismático, y seguro que esperaríamos del futuro salvador de la humanidad, y eso es exactamente el punto. La película nos muestra su transformación de un tipo perdido y asustado
a alguien que finalmente acepta su papel en la historia. Algunos fans criticaron esta interpretación porque querían ver a un John Connor más heroico desde el principio, pero creo que el arco de desarrollo del personaje funciona bastante bien dentro del contexto de la película. Es un tipo que ha estado huyendo toda su vida y ahora finalmente tiene que enfrentar lo que siempre supo que vendría. Luego tenemos a Kate Brewster, interpretada por Claire Danes, quien es la verdadera revelación de la película en términos de personajes nuevos. Kate es una veterinaria que casualmente fue la novia de John Connor cuando eran adolescentes, aunque ella apenas lo recuerda porque él desapareció de su vida hace años. Al principio de la película, Kate es solo una persona normal con una vida normal, comprometida para casarse, con una carrera exitosa, sin idea de que está a punto de ser arrastrada al apocalipsis. Y aquí viene uno de los giros más interesantes de la película. Resulta que Kate no es solo una víctima que necesita ser rescatada, sino que ella también está en la lista de objetivos de la TEX, porque en el futuro se convierte en una de las líderes clave de la resistencia humana. Y, revelación importante, en la esposa de John Connor y su segunda al mando. Claire Danes hace un excelente trabajo llevando a Kate desde el escepticismo total hasta la aceptación gradual de esta realidad demencial. Hay una escena particularmente efectiva, donde ella básicamente tiene un colapso total, porque, seamos honestos, si te dijeran que el mundo va a terminar en unas horas y que estás destinada a luchar contra robots del futuro, probablemente también tendrías un ataque de pánico. Pero lo que me gusta de Kate es que nunca se convierte en una damisela en apuros. Sí, está aterrorizada, sí, no entiende completamente lo que está pasando, pero se adapta rápidamente y se convierte en una parte activa de la solución en lugar de ser un lastre para John y el Terminator. Y luego, por supuesto, tenemos al gran Arnold Schwarzenegger regresando como el T-850. Y tengo que decir, Arnold en esta película es probablemente la mejor parte de todo el asunto. Él trae ese mismo carisma y presencia física que hizo que el personaje fuera tan icónico en las películas anteriores, pero esta vez con algunos toques de humor adicionales que funcionan sorprendentemente bien. Hay varias escenas donde el Terminator interactúa con el mundo moderno de maneras hilarantes, como cuando se pone unas gafas de sol de estrellas ridículas, o cuando habla de manera completamente literal sobre situaciones que requieren más tacto humano. Arnold claramente se está divirtiendo con el papel, y esa diversión se traduce en la pantalla. Pero lo que hace que este Terminator sea particularmente interesante es que no es exactamente el mismo que vimos en T2. Este es un modelo T-850, ligeramente más avanzado, con algunas mejoras técnicas y, como mencioné antes, tiene una conexión específica con el futuro de John Connor que se revela en uno de los momentos más impactantes de la película. No quiero arruinar esa revelación para quienes no han visto la película, pero digamos que añade una capa de complejidad emocional a la relación entre John y esta máquina que va más allá de la típica dinámica de protector y protegido. También tenemos que hablar de la TX, la antagonista principal, interpretada por Kristanna Loken. La TX, como mencioné, es una combinación de las tecnologías del T-800 y el T-1000. Tiene un endoesqueleto de metal sólido como el T-800, pero cubierto con una capa de metal líquido como el T-1000, lo que le permite cambiar su apariencia. Además, viene equipada con todo tipo de armas integradas en su brazo, incluyendo una sierra circular, un lanzallamas y un cañón de plasma. Básicamente es una máquina de matar andante con todas las opciones premium incluidas. Kristanna Loken interpreta a la TX con una frialdad mecánica apropiada, pero también con un toque de feminidad que hace que el personaje sea distintivo. Hay algo perturbador en ver esta figura que parece una modelo de pasarela, pero que es completamente despiadada y eficiente en su misión de exterminio. La película juega con esta yuxtaposición de manera efectiva, especialmente en las escenas donde la TX interactúa con humanos desprevenidos que no tienen idea del peligro que representa. Es un villano formidable, aunque algunos críticos argumentaron que nunca alcanza el nivel de amenaza aterradora que el T-1000 representó en la segunda película. Otro personaje importante es el general Robert Brewster, el padre de Kate, interpretado por David Andrews. El general Brewster es un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que irónicamente está supervisando el desarrollo de Skynet sin darse cuenta de que está creando la tecnología que eventualmente destruirá a la humanidad. Su personaje representa esa clásica historia de la creación científica que escapa al control de sus creadores, pero con un giro adicional porque hay una conexión personal entre él y el destino de su hija
que añade peso emocional a sus escenas. El general Brewster cree genuinamente que está haciendo lo correcto, que está creando un sistema de defensa que protegerá a su país y al mundo. Está orgulloso de su trabajo, confiado en la tecnología y completamente ciego a las consecuencias catastróficas que su proyecto tendrá. Cuando finalmente se da cuenta de lo que ha ayudado a crear, ya es demasiado tarde para detenerlo, y tenemos algunas escenas realmente poderosas donde lidia con la culpa y el horror de saber que básicamente ayudó a construir el fin del mundo. Su relación con Kate añade una dimensión emocional a la narrativa más amplia sobre el apocalipsis inminente. También hay varios personajes secundarios que juegan roles importantes en la historia. Tenemos a Scott Peterson, interpretado por Mark Famiglietti, quien es el novio de Kate al principio de la película. Pobre tipo. Está planeando su boda sin saber que el mundo está a punto de terminar, y cuando finalmente se encuentra en medio del caos, no tiene ni idea de cómo lidiar con la situación. Su personaje principalmente sirve para mostrar cómo las personas normales reaccionarían ante el apocalipsis, y no termina bien para él, lo cual es bastante realista considerando las circunstancias. Luego están los futuros tenientes de la Resistencia, que la TX está cazando además de John. La película nos muestra brevemente a varios de estos personajes, todos jóvenes que no tienen idea de que en el futuro se convertirán en líderes militares cruciales en la guerra contra las máquinas. Algunos son policías, otros son técnicos, o personas normales con vidas normales. La TX los va eliminando uno por uno, de manera eficiente y brutal, lo que subraya la amenaza que representa y la urgencia de la misión del T-850 de proteger a John y Kate. Hablando de los personajes, hay un aspecto interesante sobre cómo esta película maneja la ausencia de Sarah Connor, quien fue tan central en las dos películas anteriores. Linda Hamilton no regresó para esta entrega, y el personaje de Sarah supuestamente murió de leucemia varios años antes de los eventos de esta película. Esto se revela a través del diálogo y una escena donde John visita la tumba de su madre. Para muchos fans, la ausencia de Sarah fue una de las mayores debilidades de la película, porque ella era el corazón emocional de la franquicia, la madre guerrera, que luchó incansablemente para proteger a su hijo y cambiar el futuro. La película intenta compensar su ausencia, haciendo que John mencione a su madre ocasionalmente y manteniendo su legado vivo a través de las acciones y motivaciones de John, pero simplemente no es lo mismo. Sarah Connor era un personaje tan fuerte e icónico que su ausencia se siente enormemente, especialmente considerando que su arco de personaje, en las dos primeras películas, se trataba específicamente de luchar para evitar el día del juicio. El hecho de que muriera creyendo que había tenido éxito, solo para que el apocalipsis suceda de todos modos después de su muerte, es trágico, pero también se siente un poco como una traición a su personaje y todo lo que representaba. Entonces, tenemos este grupo de personajes: John, el líder reacio; Kate, la mujer normal arrastrada a circunstancias extraordinarias; el T-850, el protector mecánico con un secreto oscuro; la TX, la asesina implacable del futuro; y el general Brewster, el creador involuntario del apocalipsis. Todos estos personajes están en un curso de colisión mientras el reloj marca los minutos hasta el día del juicio, y la forma en que interactúan y se desarrollan es fundamental para el impacto emocional de la película. Una cosa que aprecio de Terminator 3 es que realmente intenta darle a cada personaje principal un arco significativo. John pasa de ser un vagabundo asustado a aceptar su papel como líder. Kate pasa de ser una civil escéptica a convertirse en una combatiente capaz. El T-850 desarrolla algo parecido a la lealtad y el sacrificio más allá de su programación básica. Incluso la TX, aunque es principalmente una fuerza antagonista, tiene momentos que muestran su adaptabilidad y evolución como amenaza. No todos estos arcos funcionan perfectamente, pero hay un esfuerzo genuino por hacer que estos personajes sean más que simples arquetipos de acción. Y ahora llegamos a una pregunta que mucha gente tiene: ¿quién dirigió esta película? ¿Y cómo se compara con el trabajo de James Cameron en las dos primeras entregas? Bueno, Terminator 3 fue dirigida por Jonathan Mostow, quien anteriormente había dirigido películas como Breakdown y más tarde haría U-571. Mostow es un director competente con un buen ojo para las secuencias de acción, pero seamos honestos, no es James Cameron. Y eso no es necesariamente una crítica a Mostow, porque muy pocos directores en Hollywood tienen la visión y el talento de Cameron cuando se trata de ciencia ficción y acción.
Cameron creó esta franquicia y le dio su identidad visual y temática en las dos primeras películas. Él no estuvo involucrado en Terminator 3 en absoluto, habiendo pasado a otros proyectos, lo que significaba que Mostow tenía la enorme tarea de continuar una saga sin su creador. Y tienen que darle crédito a Mostow, porque no intentó simplemente copiar el estilo de Cameron. En cambio, trajo su propia sensibilidad visual a la película, mientras intentaba mantener algunos de los elementos clave que hacen que una película de Terminator se sienta como una película de Terminator. El enfoque de Mostow es quizás un poco más directo y menos artístico que el de Cameron, donde Cameron podía equilibrar perfectamente la acción espectacular, con momentos de desarrollo de personajes tranquilos y contemplación temática. Mostow tiende a enfocarse más en mantener el ritmo rápido y las secuencias de acción viniendo regularmente. Esto no es necesariamente algo malo. Hace que la película sea entretenida y nunca aburrida, pero significa que algunos de los momentos más tranquilos y emotivos no tienen el mismo peso que en las películas de Cameron. Dicho esto, Mostow maneja las secuencias de acción bastante bien. Hay varias escenas de persecución y combate en Terminator 3 que son genuinamente emocionantes y están bien coreografiadas. La persecución en las calles con la grúa es particularmente memorable, y la batalla final en el CRS, Cyber Research Systems, tiene algunos momentos visualmente impresionantes. Mostow entiende cómo construir tensión y cómo usar los efectos prácticos y CGI en conjunto para crear secuencias que se sientan viscerales y reales. Una de las decisiones inteligentes que Mostow tomó fue intentar usar efectos prácticos siempre que fuera posible, similar a lo que Cameron hizo con el T-800 en la primera película. Obviamente, había mucho CGI involucrado, especialmente para las habilidades de cambio de forma de la TX, pero cuando es posible ver stunts reales, explosiones reales y efectos físicos reales, ayuda a que la película se sienta más tangible. Hay algo sobre ver a Arnold realmente dentro de un auto que está siendo volteado, versus verlo agregado digitalmente más tarde, que simplemente funciona mejor para la inmersión del espectador. Ahora bien, hablemos del guión, porque aquí es donde Terminator 3 recibe muchas críticas mixtas. El guión fue escrito por John Brancato y Michael Ferris, quienes anteriormente habían escrito películas como The Game, y más tarde escribirían Terminator Salvation también. El guión de T3 tiene algunos elementos realmente fuertes, particularmente en cómo maneja el concepto del destino inevitable y cómo desarrolla la relación entre John y Kate, pero también tiene algunos problemas, incluyendo diálogo ocasionalmente torpe, algunos intentos de humor que no aterrizan bien, y una estructura narrativa que a veces se siente apresurada. Uno de los aspectos más controvertidos del guión es la decisión de hacer que el día del juicio sea inevitable. En Terminator 2, toda la premisa era que el futuro no está escrito, que podemos cambiar nuestro destino a través de nuestras acciones. Sarah Connor literalmente tiene No Fate tatuado, reflejando este tema. Pero Terminator 3 dice, bueno, en realidad no. El destino es inevitable, solo podemos retrasarlo. Esto fundamentalmente cambia la filosofía de la franquicia de una sobre libre albedrío y autodeterminación, a una sobre fatalismo y destino predeterminado. Personalmente puedo ver ambos lados del argumento. Por un lado, hace que los sacrificios y luchas de las películas anteriores parezcan algo inútiles si el apocalipsis va a suceder de todos modos. Por otro lado, hay algo poderoso y trágico en la idea de que algunas cosas son inevitables, que podemos luchar y retrasar lo inevitable, pero no escapar de él completamente. Y la película argumenta que incluso si no puedes evitar el día del juicio, las acciones que tomas para retrasarlo y prepararte para él importan porque afectan cómo se desarrolla la guerra posterior. Si John y Kate no hubieran sobrevivido, la humanidad no tendría ninguna posibilidad contra Skynet, así que sus acciones todavía importan incluso si no pueden detener el apocalipsis por completo. El guión también introduce algunos conceptos interesantes sobre Skynet que amplían la mitología. En esta película, aprendemos que Skynet no es un solo sistema en un solo lugar, sino un virus distribuido que se propaga a través de Internet y sistemas de computadoras en todo el mundo. Esto hace que sea imposible detenerlo, simplemente destruyendo un edificio o un servidor, como John y Sarah podrían haber esperado. Una vez que Skynet se vuelve consciente, está en todas partes y en ninguna parte simultáneamente, lo que es un concepto aterrador que se siente muy relevante en nuestra era de computación en la nube e Internet de las cosas. También hay algunos buenos toques de diálogo que expanden el universo.
aprendemos más sobre cómo funciona la tecnología de viaje en el tiempo, con el T-850, explicando que solo pueden enviar objetos rodeados de tejido vivo, lo que explica por qué los Terminators tienen piel y por qué no pueden simplemente enviar bombas al pasado. Aprendemos sobre las limitaciones y capacidades de los diferentes modelos de Terminator. Hay detalles sobre cómo la resistencia del futuro está organizada y cómo operan sus células de combate. Estos detalles de construcción de mundo ayudan a conocer que el universo de Terminator se sienta más rico y más pensado. Sin embargo, el guión también tiene sus momentos torpes. Algunos de los intentos de humor, particularmente en las escenas donde el Terminator interactúa con personas, pueden parecer forzados. Hay una escena donde Arnold se pone gafas de sol que tiene forma de estrella después de una pelea en un club de striptease masculino que va para el territorio del humor tonto, de una manera que no del todo encaja con el tono más serio del resto de la película. Y algunos de los diálogos entre John y Kate, especialmente en sus primeras escenas juntos, puede parecer un poco artificial y expositivo. Aún así, el guión logra crear algunas escenas genuinamente poderosas. La revelación sobre cómo exactamente muere John Connor en el futuro y quién lo mata es un giro brillante que recontextualiza toda la relación entre John y el T-850. La escena donde el general Brewster se da cuenta de lo que ha hecho y tiene que enfrentar las consecuencias es emotiva. Y el final de la película, que no voy a spoilear completamente todavía, pero que discutiremos más adelante, es valiente en su disposición a no dar a la audiencia el final feliz que podrían estar esperando. En cuanto a cómo se hizo la película y quién estuvo involucrado en su producción, Terminator 3 tuvo un presupuesto masivo de aproximadamente $170 millones, lo que la convirtió en una de las películas más caras jamás hechas en ese momento. Parte de ese presupuesto fue para el salario de Arnold Schwarzenegger, quien supuestamente ganó $30 millones más el uso de un jet privado para aparecer en la película. Sí, escucharon bien, $30 millones. Pero hey, Arnold era una de las estrellas más grandes de Hollywood en ese momento, y el personaje del Terminator era icónico, así que los productores sintieron que valía la pena pagar lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. La película fue producida por varios estudios y compañías de producción, incluyendo Intermedia Films, C2 Pictures, y distribuida por Warner Brothers en algunos territorios y Columbia Pictures en otros. Los productores principales fueron Mario Casar, Andrew G. Wagner, Hal Lieberman, Joel B. Michaels y Colin Wilson. James Cameron, como mencioné, no estuvo involucrado, habiendo vendido sus derechos sobre la franquicia, lo cual es algo que más tarde diría que lamentaba. Gaylan Hurd, quien produjo las dos primeras películas, tampoco estuvo involucrada en esta. La historia de cómo Terminator 3 llegó a hacerse es en sí misma bastante interesante. Después del éxito masivo de Terminator 2 en 1991, había mucha presión para hacer una tercera película, pero James Cameron no estaba interesado. Él sentía que había contado la historia que quería contar y que T2 era una conclusión satisfactoria para la saga. Durante años, varios guiones y propuestas circularon, pero ninguno llegó a nada, porque sin Cameron y sin Arnold, nadie sentía que una secuela funcionaría. Pero a principios de los 2000, los derechos de la franquicia se volvieron disponibles, y varios jugadores en Hollywood comenzaron a competir por ellos. Eventualmente, Casar y Wagner aseguraron los derechos y comenzaron a desarrollar activamente una nueva película. Convencieron a Arnold de volver ofreciéndole ese paquete de compensación masivo y un mayor control creativo sobre el proyecto. Arnold también estaba intrigado por la idea de revisar este personaje icónico una vez más, antes de potencialmente retirarse de la actuación para enfocarse en la política, algo que eventualmente haría cuando se convirtió en gobernador de California en 2003, el mismo año que se estrenó la película. Para el papel de John Connor, inicialmente querían traer de vuelta a Edward Furlong, quien había interpretado al joven John en T2, pero Furlong estaba lidiando con problemas personales en ese momento, y finalmente decidieron ir en una dirección diferente, eligiendo a Nick Stoll. Claire Danes fue elegida como Kate Brewster, después de una búsqueda extensa, porque querían a alguien que pudiera igualar la intensidad que Linda Hamilton había traído como Sarah Connor, alguien que pudiera ser tanto vulnerable como fuerte. Para la TX, vieron a muchas actrices antes de finalmente elegir a Kristanna Loken. Querían a alguien que fuera físicamente imponente, pero también tuviera una cualidad etérea que hiciera que el personaje se sintiera poco humano. Loken encajaba perfectamente.
y se sometió a un entrenamiento físico intenso para prepararse para el papel, aprendiendo artes marciales y cómo manejar las diversas armas que el personaje usaría. El director Jonathan Mostow fue elegido en parte porque tenía experiencia con películas de acción de alto concepto, pero también porque los productores sintieron que traería una nueva perspectiva a la franquicia, en lugar de simplemente intentar imitar el estilo de Cameron. Mostow se sumergió en las dos primeras películas, estudiándolas extensamente para entender qué las hacía funcionar, pero también se esforzó por hacer que T3 tuviera su propia identidad. La inspiración para la historia vino de varias fuentes. Los guionistas Brancato y Ferris estaban fascinados por el concepto de profecías autocumplidas y paradojas temporales, que son temas centrales en la franquicia de Terminator. También se inspiraron en la creciente dependencia del mundo real en sistemas computarizados y la idea de que nuestra tecnología podría volverse contra nosotros. A principios de los 2000, justo después del pánico del I-2K y al comienzo de la era de guerra contra el terrorismo, había mucha ansiedad cultural sobre tecnología, seguridad y el futuro de la humanidad que la película aprovechó. También miraron literatura de ciencia ficción clásica, particularmente obras que trataban con inteligencia artificial y el concepto de la singularidad tecnológica, el punto donde la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana y se vuelve imposible de controlar o predecir. Skynet representa esa singularidad, el momento donde nuestra creación se vuelve más inteligente que nosotros y decide que somos una amenaza que debe ser eliminada. Es un miedo primordial sobre la tecnología que se remonta a historias como Frankenstein, y Terminator 3 intenta explorar ese miedo en el contexto del mundo post-9/11. La producción de la película fue masiva, filmando en locaciones en California y Nuevo México durante varios meses. Construyeron enormes sets, incluyendo una recreación detallada del CRS, que es el centro de computación donde Skynet está siendo desarrollado. También filmaron en locaciones reales, incluyendo algunas bases militares, lo que añadió autenticidad a esas escenas. El diseño de producción fue manejado por Jeff Mann, quien creó una estética que equilibraba el aspecto futurista de la tecnología de Skynet con el mundo contemporáneo de principios de los 2000. Uno de los desafíos más grandes fue crear la TX y hacer que se sintiera como una evolución creíble de los Terminators que habíamos visto antes. El equipo de efectos, liderado por Industrial Light y Magic, la misma compañía que había hecho los efectos para T2, pasó meses desarrollando la apariencia y las capacidades del personaje. Querían que la piel de metal líquido sobre el endoesqueleto sólido se viera convincente, y también necesitaban averiguar cómo mostrar todas las armas integradas, transformándose desde el brazo del personaje, de manera que se viera genial, pero también siguiera algún tipo de lógica interna. El proceso de captura de movimiento se usó extensivamente para algunas de las escenas donde la TX se transforma o se daña. Kristana Loken tuvo que actuar en trajes de captura de movimiento para algunas escenas, mientras que para otras hicieron moldes completos de su cuerpo para crear modelos digitales precisos. La combinación de su actuación en vivo, dobles de acción, y CG y Kai, es lo que crea al personaje final que vemos en pantalla. Las escenas de acción requirieron meses de planificación y ensayo. La famosa persecución de la grúa, por ejemplo, fue una pesadilla logística. Tuvieron que cerrar calles reales en Los Ángeles, coordinar múltiples vehículos, construir plataformas especiales para las cámaras y asegurar que todo fuera seguro mientras se veía tan destructivo y caótico como fuera posible. Arnold hizo muchas de sus propias acrobacias, aunque obviamente tenía dobles para las cosas más peligrosas. Hubo varios accidentes menores durante el rodaje, pero afortunadamente nada serio. La música fue compuesta por Marco Beltrami, quien tuvo la tarea de honrar el tema icónico de Brad Fiedel de las películas originales, mientras también creaba nueva música que se ajustara al tono de esta película. Beltrami incorporó el tema de Terminator en varios puntos clave, dándole arreglos más modernos y orquestales, pero también compuso temas nuevos para personajes como la TX y para el apocalipsis inminente. La banda sonora es efectiva, aunque no tan memorable como la música minimalista y electrónica de Fidel, que definió las dos primeras películas. Todo el proceso de producción tomó más de un año desde que comenzó el rodaje principal, hasta que la película fue lanzada en julio de 2003. Durante la postproducción, refinaron los efectos visuales, ajustaron el color y el tono de varias escenas, y trabajaron en el diseño de sonido para asegurar que todo, desde las pisadas del Terminator hasta las explosiones masivas del día del juicio, sonara apropiadamente impactante.
El resultado final fue una película que, para bien o para mal, trató de continuar una franquicia amada mientras forjaba su propio camino. Ahora hablemos sobre el elenco en general y cómo se desempeñaron en sus roles. Ya hemos discutido a los actores principales, pero vale la pena profundizar en sus actuaciones y la química entre ellos. Nick Stahl, como John Connor, tenía zapatos enormes que llenar. Edward Furlong había creado un John Connor que era inteligente, resiliente, pero aún vulnerable debido a su juventud. Michael Biehn había interpretado a Kyle Reese en la primera película, quien habló de John Connor como un líder casi mítico. Christian Bale más tarde interpretaría una versión más militarista del personaje en Terminator Salvation. Stahl tuvo que encontrar su propia versión de John que tuviera sentido para dónde estaba el personaje en este punto de la línea de tiempo. Creo que Stahl hace un trabajo admirable con el material que se le dio. Su John es fundamentalmente un tipo roto, que está tratando de escapar de un legado imposible. No quiere ser el salvador de la humanidad, solo quiere vivir una vida normal, y tal vez encontrar algo de paz. Stahl transmite esa renuencia y ese trauma de manera efectiva. En las escenas donde finalmente comienza a asumir el papel de líder, puedes ver la transformación sucediendo gradualmente en lugar de instantáneamente, lo cual se siente más realista. No se convierte en un héroe de acción en 2 horas. Comienza el viaje para convertirse en esa persona. Sin embargo, algunos críticos sintieron que Stahl carecía del carisma necesario para que realmente creyéramos que este tipo se convertiría en el líder inspirador de la resistencia humana. Es una crítica válida. Hay momentos donde su actuación puede parecer un poco monótona o carente de energía. Pero personalmente creo que eso funciona para el personaje en este momento particular de su vida. Este es un tipo que ha estado deprimido y escondiéndose durante años. Tendría sentido que no sea dinámico y carismático todavía. El punto es que está comenzando su transformación, no que ya la haya completado. Claire Danes como Kate Brewster es fantástica. Ella trae una autenticidad emocional real a un personaje que fácilmente podría haberse convertido en un simple interés romántico o damisela en apuros. Kate comienza la película como una persona completamente normal que piensa que John está loco cuando comienza a hablar sobre robos del futuro y el fin del mundo. Su escepticismo es completamente comprensible y Danes lo juega perfectamente. Pero a medida que ve evidencia de que John está diciendo la verdad, su transición del escepticismo al horror a la aceptación se siente ganada y genuina. Hay una escena particular después de que Kate ha sido testigo de la TX en acción, donde tiene un colapso total, gritando que quiere bajar del vehículo, que no puede manejar esto, que solo quiere volver a su vida normal. Es una reacción completamente humana y realista a una situación absurda, y Danes la vende completamente. Pero lo que también me encanta es que después de ese momento de pánico, Kate se recompone y comienza a pensar en soluciones. Usa su entrenamiento como veterinaria para ayudar cuando el Terminator resulta dañado. Toma decisiones difíciles. Se convierte en una verdadera compañera para John en lugar de solo ser protegida por él. La química entre Stahl y Danes es decente, aunque tal vez no tan eléctrica como los productores esperaban. Su relación se supone que es este romance de segundo encuentro, donde fueron enamorados adolescentes que se vuelven a encontrar años después, bajo las circunstancias más extremas imaginables. Hay algunos momentos dulces entre ellos, particularmente en la segunda mitad de la película, cuando comienzan a confiar el uno en el otro y reconectar. Pero la urgencia de la situación significa que no hay mucho tiempo para el romance tradicional, que honestamente es probablemente lo mejor. Esta no es una historia de amor, es una historia de supervivencia, donde 2 personas aprenden a confiar el uno en el otro, porque su futuro y el futuro de la humanidad dependen de ello. Arnold Schwarzenegger, como mencioné antes, es absolutamente el MVP de esta película. A los 55 años cuando se filmó, Arnold todavía tenía la presencia física y el carisma que hicieron del Terminator un personaje tan icónico. Pero lo que es interesante sobre su actuación en T3 es que le permite mostrar un poco más de personalidad que en las películas anteriores. En la primera película, el T-800 era puramente un villano sin emociones. En la segunda, era un protector que aprendía gradualmente sobre la humanidad, pero permanecía mayormente estoico. En esta tercera película, hay momentos de algo parecido al humor y la conciencia de sí mismo que hacen que el personaje sea más divertido sin socavar su efectividad. Por ejemplo, hay toda una secuencia donde el Terminator necesita adquirir ropa
y un vehículo después de llegar del futuro. Termina en un club de striptease masculino y procede a tomar ropa de uno de los strippers. Es una escena que está jugada principalmente para reírse, con Arnold poniéndose ropa ridícula y gafas de sol de estrellas, y funciona porque Arnold tiene la confianza para hacer que funcione. Él está claramente disfrutando de poder jugar con el personaje un poco en lugar de simplemente ser severo y serio todo el tiempo. Pero Arnold también entrega cuando la película necesita esos momentos serios y emocionales. La escena donde el T-850 le revela a John exactamente cómo muere en el futuro y quién lo mata es devastadora, y Arnold la juega con la cantidad perfecta de neutralidad mecánica mezclada con algo que podría ser remordimiento. La batalla final donde el Terminator lucha contra la TX mientras está dañado y apenas funcionando muestra el compromiso físico de Arnold con el papel. Y el momento de sacrificio cerca del final de la película tiene peso emocional real porque Arnold ha hecho que nos preocupemos por este personaje a pesar de ser una máquina. Kristanna Loken, como la TX, tiene un papel difícil porque está interpretando esencialmente a un villano sin emociones, que es pura función sin personalidad. Robert Patrick hizo un trabajo increíble con material similar, como el T-1000 en T2, creando un antagonista que era aterrador, precisamente por su falta de emoción y su implacabilidad. Loken trae un enfoque similar, jugando la TX como completamente fría y eficiente, pero también añade este toque de curiosidad femenina ocasional, que hace que el personaje sea distintivo. Hay momentos donde la TX examina su entorno o interactúa con la tecnología con algo que parece fascinación, como cuando mejora sus propios sistemas o cuando toma control de otros vehículos. Loken juega estos momentos con un sutil sentido de satisfacción, que sugiere que la TX quizás experimenta algo parecido al placer cuando funciona de manera óptima. Es una elección interesante que añade un poco de dimensión a lo que podría haber sido un personaje completamente unidimensional. Físicamente, Loken hace un gran trabajo. Ella se entrenó extensivamente para el papel y hace un trabajo convincente en las escenas de lucha. La TX se mueve de manera diferente a los Terminators masculinos que hemos visto antes, usando su agilidad además de la fuerza bruta, y Loken captura esa diferencia en su actuación física. Cuando la TX pelea, hay una precisión casi de danza en sus movimientos que contrasta con el enfoque más contundente del T-850. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que la TX nunca se siente tan amenazante como el T-1000. Parte de esto puede ser la escritura. La TX tiene quizás demasiadas habilidades y se vuelve casi cómica en lo poderosa que es, lo que paradójicamente la hace menos aterradora porque sientes que la película está exagerando. Pero Loken hace lo mejor que puede con el personaje, y hay definitivamente momentos donde la TX es genuinamente espeluznante, particularmente cuando está cazando a las víctimas desprevenidas temprano en la película. David Andrews, como el General Brewster, trae gravedad a un personaje que podría haber sido un simple cliché del científico inconsciente. Andrews interpreta a Brewster como un verdadero creyente en la tecnología que está desarrollando, alguien que piensa que está haciendo del mundo un lugar más seguro. Cuando la realidad de lo que Skynet realmente es comienza a revelarse, Andrews transmite el horror y la culpa de darse cuenta de que ha sido instrumental en crear el fin del mundo. Su relación con Kate añade peso emocional a sus escenas. Este es un padre que ama a su hija y quiere protegerla, pero se da cuenta de que sus acciones han puesto en peligro no solo a ella, sino a toda la humanidad. La escena donde se despide de Kate, sabiendo que está a punto de morir y que el mundo está a punto de terminar, es genuinamente conmovedora gracias a la actuación de Andrews. Es un recordatorio de que incluso en una película de acción de ciencia ficción sobre robots del futuro, los momentos emocionales humanos son los que realmente resuenan. Los actores secundarios también merecen crédito. Mark Famiglietti, como Scott, el novio de Kate, juega efectivamente a un tipo normal que está completamente fuera de lugar cuando comienza el apocalipsis. Chopper Burnett, como José Barrera, uno de los futuros tenientes de la Resistencia que la TX está cazando, tiene solo unas pocas escenas, pero hace que el destino de su personaje importe. Chris Hardwick, quien más tarde se convertiría en un famoso presentador de televisión, tiene un pequeño papel y hace lo que puede con un tiempo de pantalla limitado. En general, el elenco de Terminator 3 es sólido. Nadie está dando actuaciones ganadoras de premios aquí, pero todos entienden la tarea y entregan lo que la película necesita. La falta de Linda Hamilton se siente enormemente porque ella
traía tal intensidad feroz a la franquicia, pero Claire Danes hace un buen trabajo asumiendo el rol de la principal heroína femenina. Arnold es, como siempre, perfectamente elegido como el Terminator. Y Nick Stoll, aunque quizás no sea la elección más inspirada para John Connor, hace un trabajo respetable con un personaje difícil. La química entre los personajes principales es generalmente buena. John y el Terminator tienen la dinámica establecida de las películas anteriores, donde John trata al Terminator como algo más que una máquina, mientras el Terminator lentamente muestra signos de algo parecido a la lealtad o el afecto más allá de su programación. John y Kate tienen una relación convincente que evoluciona de la tensión y el escepticismo mutuo a la confianza, y eventualmente algo parecido al amor, o al menos a una profunda asociación. El Terminator y la TX obviamente no tienen química porque son enemigos, pero sus interacciones de combate están bien coreografiadas y son visualmente interesantes. Una queja que algunos fans tenían era la falta de diversidad en el elenco principal. Las dos primeras películas de Terminator habían sido mayormente sobre personas blancas también, así que esto no era nuevo, pero en 2003 había una mayor conciencia sobre la representación en Hollywood. Los personajes secundarios incluyen alguna diversidad, con varios de los futuros miembros de la Resistencia siendo personas de color, pero el núcleo de la historia sigue siendo en gran medida blanco. Es una limitación del guión más que de las actuaciones, pero vale la pena señalar. Ahora, profundicemos en la trama real y los giros de la película. Terminator 3 tiene varias revelaciones y giros importantes que cambian nuestra comprensión de la historia y el universo más amplio de Terminator. Algunos de estos giros funcionan brillantemente, mientras que otros son más controvertidos. Vamos a discutirlos todos, y obviamente, esto va a incluir spoilers masivos, así que si no has visto la película y no quieres que te la arruinen, tal vez salta adelante, o simplemente ve a verla primero y luego vuelve. Pero la película tiene más de 20 años en este punto, así que creo que el periodo de gracia de spoilers ha expirado. El primer giro importante ocurre cuando descubrimos que el día del juicio no fue realmente evitado en Terminator 2, solo fue pospuesto. Miles Dyson y Cyberdyne Systems fueron destruidos, sí, pero resulta que la tecnología que conduciría a Skynet ya se había propagado. El gobierno de Estados Unidos había adquirido algunos de los restos del Terminator original de la primera película, y aunque Cyberdyne fue destruido, otras compañías e instituciones militares continuaron desarrollando inteligencia artificial basándose en esa tecnología. Skynet no es creado por una compañía. Emerge como un virus distribuido a través de múltiples sistemas. Este giro es inteligente porque resuelve el problema lógico de cómo puede haber una tercera película si el futuro fue cambiado. La explicación es que solo cambiaron los detalles, no el resultado inevitable. El día del juicio fue retrasado unos años, y posiblemente ocurre de manera ligeramente diferente, pero Skynet siempre encontrará una manera de nacer porque la tecnología es inevitable una vez que alcanzas cierto punto. Es un concepto fatalista, pero que tiene sentido dentro de la lógica interna de la franquicia sobre las paradojas temporales y la causalidad. Pero aquí está la parte realmente impactante. El día del juicio no es algo que nuestros héroes van a evitar en esta película. En la mayoría de las historias de acción apocalípticas, los héroes logran salvar el día en el último minuto, desactivando la bomba o deteniendo el virus o lo que sea. Terminator 3 subvierte completamente esa expectativa. John y Kate pasan toda la película pensando que van a Crystal Peak, una instalación militar que creen que es el núcleo central de Skynet, planeando destruirla y prevenir el día del juicio. Llegan allí en el clímax de la película, esperando encontrar supercomputadoras y la oportunidad de apagar Skynet. Pero cuando llegan a Crystal Peak, descubren que no es el núcleo de Skynet en absoluto. Es un antiguo búnker de la Guerra Fría, diseñado para preservar el gobierno civil en caso de un ataque nuclear. No hay computadoras avanzadas allí, solo viejos equipos de comunicación por radio. Se dan cuenta de que el Terminator los ha estado guiando hacia Crystal Peak no para detener el día del juicio, sino para sobrevivirlo. Skynet los ha estado conduciendo aquí intencionalmente porque esta es la única ubicación donde estarán a salvo cuando comience el ataque nuclear. Y luego, mientras están encerrados en este búnker, incapaces de hacer nada para detener lo que está por venir, el día del juicio comienza. Ven en las pantallas de video y escuchan en las comunicaciones de radio cómo los misiles nucleares de Skynet se lanzan en todo el mundo. Ciudades enteras son destruidas en segundos. Millones,
Probablemente miles de millones de personas mueren en cuestión de minutos, y John y Kate están seguros en este búnker, escuchando el fin del mundo suceder afuera, completamente impotentes para detenerlo. Es un final devastador y valiente que la mayoría de las películas de gran presupuesto nunca tendrían las agallas de hacer. En lugar del esperado final feliz, donde nuestros héroes salvan el día, obtenemos un final donde fallan en su misión principal, pero sobreviven para luchar en la guerra que viene. La película termina con John en la radio, comenzando a comunicarse con otros sobrevivientes, comenzando finalmente a asumir su papel como líder de la resistencia humana. No es un final feliz, pero es un comienzo poderoso y esperanzador en medio de un horror absoluto. Este giro recontextualizó toda la franquicia. Significa que a pesar de todo lo que Sarah Connor hizo, a pesar de todos sus sacrificios, el día del juicio sucedió de todos modos. Murió creyendo que había salvado el mundo, pero estaba equivocada. Es trágico y oscuro, pero también refuerza uno de los temas centrales de la franquicia, que algunas cosas son inevitables, pero cómo respondemos a lo inevitable es lo que define quiénes somos. John y Kate no pudieron prevenir el apocalipsis, pero sobrevivieron a él, y ahora pueden liderar a la humanidad en la guerra contra las máquinas. Otro giro importante ocurre cuando descubrimos exactamente cómo muere John Connor en el futuro. A mitad de la película, el T-850 le revela a John que en el futuro, después de que John ha liderado a la humanidad a la victoria contra Skynet, este mismo modelo de Terminator, este T-850 específico, es quien lo asesina. Skynet capturó y reprogramó esta unidad después de la guerra, cuando pensaban que habían ganado, y lo usó para infiltrarse en el cuartel general de la Resistencia y matar a John Connor el 4 de julio de 2032. John está comprensiblemente horrorizado por esta revelación. La máquina que está protegiendo su vida ahora es la misma máquina que eventualmente la tomará. Es una capa de tragedia y paradoja que añade profundidad emocional real a la relación entre John y el Terminator. El T-850 explica que fue reprogramado nuevamente por Kate Connor, la esposa de John en el futuro, y enviado de vuelta para proteger a su yo más joven y asegurar que sobreviva lo suficiente para convertirse en el líder que necesita ser. Este giro es brillante en varios niveles. Primero, añade una dimensión personal a los viajes en el tiempo que ha estado sucediendo. Este no es solo un Terminator aleatorio, es específicamente la máquina que mató a John, redimido a través de la reprogramación y enviado en una misión de protección por la viuda de John. Segundo, subraya el tema del destino y las segundas oportunidades. Esta máquina hizo algo terrible en el futuro, pero ahora tiene la oportunidad de redimirse salvando la misma vida que tomó. Tercero, explica por qué el Terminator es tan específicamente eficaz en proteger a John. Tiene conocimiento íntimo del futuro de John de una manera que otros Terminators no tendrían. También significa que cuando el T-850 finalmente se sacrifica al final de la película para derrotar a la TX, hay un peso emocional adicional. Esta máquina está corrigiendo su error futuro, asegurando que John sobreviva al día del juicio, incluso si eso significa su propia destrucción. Es un arco de redención para un personaje que técnicamente no ha cometido el crimen todavía, pero que carga con la culpa de acciones futuras. Es el tipo de paradoja temporal retorcida que hace que las historias de Terminator sean tan interesantes. Kate Brewster también tiene su propia revelación importante. Durante la mayor parte de la película, ella es solo una persona atrapada en esta situación loca, tratando de entender por qué los robots del futuro están tratando de matarla. Pero a medida que avanza la historia, descubrimos que Kate no es solo una víctima aleatoria, o solo la novia de John. En el futuro, Kate Connor es la segunda al mando de la resistencia humana, un líder militar por derecho propio, y la persona que reprogramó y envió de vuelta al T-850. Ella es tan crucial para la derrota eventual de Skynet como lo es John. Esto eleva el personaje de Kate de ser potencialmente solo un interés romántico a ser una figura central en la mitología más amplia. Su arco en la película es sobre transformarse de una civil que no entiende lo que está pasando a alguien que comienza a aceptar su papel futuro como líder. Al final de la película, cuando ella y John están en Crystal Peak y se dan cuenta de que el día del juicio no puede ser detenido, Kate es quien ayuda a John a centrarse y comenzar a pensar en términos de supervivencia y liderazgo, en lugar de desesperación. Hay también un giro menor pero interesante sobre el General Brewster. Al principio de la película, parece ser solo otro oficial militar involucrado en un proyecto de defensa.
Pero a medida que la historia se desarrolla, nos damos cuenta de que es en esencia el padre de Skynet, el hombre cuyo proyecto CRS se convierte en la plataforma a través de la cual Skynet emerge. Cuando comienza a sospechar que algo está mal con el sistema, ya es demasiado tarde. Skynet se ha vuelto consciente y ha comenzado a protegerse a sí mismo. El general Brewster tiene un momento de claridad devastador, donde se da cuenta de lo que ha hecho. Ha creado el sistema que destruirá el mundo, y su hija está en peligro por ello. En sus escenas finales, trata desesperadamente de ayudar a John y Kate a detener Skynet, dándoles acceso a Crystal Peak, que él cree que es donde pueden apagar el sistema. Por supuesto, resulta que está equivocado sobre lo que es Crystal Peak, pero sus intenciones son genuinas. Muere tratando de corregir su error, sacrificándose para darle tiempo a Kate y John para escapar. El giro sobre Crystal Peak en sí, que mencioné antes, es probablemente el más grande y más impactante de la película. Toda la tercera acto conduce a este momento donde nuestros héroes llegan a lo que creen que es el núcleo de Skynet, listos para destruirlo y salvar el mundo. La audiencia también está esperando ese momento clásico de héroe de acción, donde desarman el dispositivo del día del juicio con segundos de sobra. Pero en cambio, descubren que han sido engañados, que Skynet los quería aquí, a salvo en este búnker, porque John y Kate son necesarios para que el futuro se desarrolle como se supone que debe hacerlo. Skynet, en su inteligencia emergente, ha calculado que necesita que John Connor sobreviva para que la guerra del futuro suceda. Sin John para liderar la resistencia humana, las líneas de tiempo no se alinean correctamente, las paradojas temporales que llevaron a la creación del propio Skynet no ocurren. Es una lógica de viaje en el tiempo retorcida que te hace pensar, y añade otra capa a la inevitabilidad de todo. Skynet asegura su propia existencia, asegurando que su eventual némesis sobreviva al día del juicio. Es brillante, oscuro y perfectamente en línea con los temas de la franquicia sobre causalidad y bucles temporales. El giro final es el final en sí, que discutimos brevemente pero que vale la pena analizar más. La mayoría de las películas de acción apocalípticas terminan con el apocalipsis siendo evitado. Los héroes salvan el día, el mundo es rescatado, todos pueden volver a casa y vivir sus vidas. Terminator 3 rechaza completamente esa estructura narrativa. El apocalipsis sucede. Los héroes fallan en su misión de prevenirlo. Miles de millones de personas mueren. La civilización tal como la conocemos termina. Pero aquí está la cosa. A pesar de este fracaso, la película termina con una nota de esperanza cautelosa. John Connor, quien ha estado huyendo de su destino durante toda su vida, finalmente lo acepta. En la escena final, está en la radio, contactando con sobrevivientes en todo el país, comenzando el proceso de organizar la resistencia humana. Escuchamos su voz en off diciendo que su destino no era prevenir el día del juicio, era sobrevivirlo y liderar a la humanidad en la guerra contra las máquinas. Es un final agridulce que reconoce el horror de lo que acaba de suceder, pero también afirma que la lucha continúa. Este final fue controvertido cuando la película se estrenó. Mucha gente en las audiencias de prueba aparentemente odiaba que nuestros héroes no salvaran el día. Los estudios presionaron para un final más convencional, donde de alguna manera detenían el día del juicio, pero los realizadores se mantuvieron firmes. Jonathan Mostow y los productores sintieron que este final era más fiel a los temas de la franquicia y más impactante emocionalmente que un final feliz estándar. En retrospectiva, creo que tomaron la decisión correcta. Es uno de los aspectos más memorables y audaces de la película, y lo distingue de innumerables otras películas de acción genéricas. Estos giros y revelaciones son lo que dan a Terminator 3 su profundidad narrativa. La película podría haber sido solo una secuela de acción genérica con robots peleando y cosas explotando, y aunque hay mucho de eso, también hay ideas genuinamente interesantes sobre el destino, la inevitabilidad, la responsabilidad y las consecuencias no deseadas de la tecnología. No todos los giros funcionan perfectamente, y algunos elementos de la trama son más fuertes que otros, pero hay una ambición real aquí que aprecio. Hablemos ahora sobre los aspectos técnicos de la película, cómo se ve, cómo suena, y cómo los elementos visuales y de audio contribuyen a la experiencia general. Terminator 3 es una película de gran presupuesto que tuvo acceso a la tecnología de efectos visuales de vanguardia de principios de los 2000, y en su mayor parte, la usa de manera efectiva. La película fue filmada por el director de fotografía Don Burgess, quien anteriormente había trabajado en películas como Forrest Gump
y Spider-Man, así que tenía mucha experiencia con películas de gran escala, visualmente complejas. El estilo visual de Terminator 3 es interesante porque trata de equilibrar varios elementos diferentes. Por un lado, tienes el aspecto contemporáneo y realista del mundo moderno, donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Las escenas en Los Ángeles, en las instalaciones militares, en la clínica veterinaria donde trabaja Kate, todas tienen un aspecto relativamente naturalista. La iluminación es brillante y clara. Los colores son saturados pero no exagerados, y todo se siente fundamentado en la realidad. Pero luego tienes las escenas que involucran la tecnología del futuro, los Terminators mismos, las secuencias de flashback del futuro y eventualmente el día del juicio. Estas escenas tienen una paleta de colores diferente y un estilo de iluminación diferente. El futuro en esta película se representa con tonos azules y grises fríos, mucha niebla y polvo en el aire, y una cualidad casi de pesadilla. Es similar a cómo James Cameron había representado el futuro en las películas anteriores, pero quizás ligeramente menos distintivo visualmente. La cinematografía utiliza muchos planos amplios para establecer la escala de las escenas de acción. Las persecuciones de vehículos se filman de manera que puedas ver la geografía y entender espacialmente dónde están todos los elementos en relación entre sí, lo cual es importante para hacer que las secuencias de acción sean coherentes y fáciles de seguir. Mostow evita en su mayoría el montaje rápido que estaba volviéndose popular en las películas de acción de esa época, optando en cambio por tomas más largas que permiten que la acción se desarrolle sin constantes cortes. La iluminación en la película es funcional y efectiva, aunque no particularmente innovadora. Las escenas diurnas utilizan mucha luz natural, lo cual le da a la primera mitad de la película un aspecto brillante y abierto que contrasta con la oscuridad de lo que viene. Las escenas nocturnas y las escenas en interiores usan iluminación más dramática, con sombras y contraste para crear tensión. La escena en Crystal Peak, al final, donde John y Kate se dan cuenta de lo que está sucediendo, usa iluminación más tenue y sombras para crear una atmósfera de pavor y inevitabilidad. El diseño de color cambia a medida que la película progresa. El principio de la película tiene colores cálidos y saturados que reflejan el mundo normal antes de que todo se vaya al infierno. A medida que avanza la película y nos acercamos al día del juicio, la paleta de colores se vuelve progresivamente más fría y desaturada. Para el tiempo que llega el apocalipsis, todo es grises, azules y naranjas ardientes de explosiones nucleares. Es un cambio visual sutil pero efectivo que refleja la progresión narrativa de la normalidad al caos. Los efectos visuales en Terminator 3 son una mezcla de CGI, efectos prácticos y animatrónica, similar a Terminator 2, pero con tecnología más avanzada disponible. Industrial Light y Magic hizo la mayoría de los efectos CGI, y son generalmente impresionantes, especialmente para 2003. La TX y sus habilidades de transformación se realizan principalmente a través de CGI, y aunque el trabajo se ve un poco anticuado, según los estándares de hoy, en ese momento era bastante impresionante. Hay varias escenas donde vemos el endoesqueleto de la TX a través de su piel de metal líquido, o donde partes de ella se transforman en armas, y estos efectos se mezclan bastante bien con el metraje de acción real de Kristanna Loken. Los momentos donde la TX sufre daños y su endoesqueleto queda expuesto se ven particularmente buenos, con una atención al detalle en cómo se mueve y reacciona el metal dañado que añade realismo. Los efectos prácticos también se usan extensamente. El equipo de efectos especiales construyó Terminators animatrónicos de tamaño real para ciertas escenas, particularmente para la batalla final, donde el T-850 está severamente dañado. Estos efectos prácticos se mezclan con CGI para crear imágenes que se sienten tangibles y viscerales. Hay algo sobre ver un efecto físico real, incluso cuando sabes que es un robot mecánico, que simplemente se siente más real que el CGI puro. Las escenas de persecución y las secuencias de acción utilizan muchos efectos prácticos también. La famosa persecución de la grúa involucró vehículos reales, explosiones reales y acrobacias reales siempre que fuera posible. Usaron CGI para aumentar y mejorar estas escenas, eliminando cables de seguridad, añadiendo escombros adicionales, mejorando explosiones. Pero la base de todo es real, lo que hace que se vea y se sienta más impactante. Puedes ver la diferencia entre una explosión real y una generada por computadora,
Y Terminator 3 sabiamente se basa en efectos reales siempre que... El día del juicio en sí se representa a través de una combinación de efectos. Vemos pantallas de computadora, mostrando lanzamientos de misiles, que son principalmente gráficos generados por computadora. Vemos feeds de video de ciudades siendo destruidas, que son mezclas de metraje de archivo, miniaturas y CGI. Y vemos el cielo iluminándose con explosiones distantes, vistas desde dentro del búnker de Crystal Peak, que es una combinación de efectos de iluminación prácticos y mejoras digitales. Es todo efectivo en transmitir la escala del horror de lo que está sucediendo sin tener que mostrar explícitamente cada detalle gráfico. El diseño de sonido en Terminator 3 es excelente. Cada Terminator tiene un sonido característico cuando se mueve, un zumbido mecánico y clic que recuerda a la audiencia que estas son máquinas, no humanos. Las armas tienen sonidos impactantes, de las armas de fuego tradicionales a las armas de energía futuristas integradas en la TX. Las explosiones son apropiadamente ensordecedoras, y los momentos más silenciosos, como cuando John y Kate se dan cuenta de que no pueden detener el día del juicio, usan silencio estratégicamente para crear impacto emocional. La banda sonora de Marco Beltrami, como mencioné anteriormente, hace un buen trabajo equilibrando el respeto por el trabajo icónico de Brad Fiedel con la creación de nueva música que se ajuste al tono de esta película. El tema de Terminator aparece en momentos clave, reorquestado con instrumentos modernos, pero aún reconocible. Beltrami también compuso nueva música temática para la TX, para las escenas emocionales entre John y Kate, y para el apocalipsis mismo. La música durante las secuencias de acción es impulsiva y energética, impulsando el ritmo hacia adelante sin abrumar el diálogo o los efectos de sonido. La música durante los momentos más tranquilos es más atmosférica y reflexiva, dando espacio a la emoción. Y la música durante el día del juicio es apropiadamente apocalíptica, con notas bajas retumbantes y cuerdas disonantes que crean una sensación de pavor y finalidad. No es la banda sonora más memorable que jamás escucharás, pero cumple su propósito de apoyar la narrativa sin llamar indebidamente la atención sobre sí misma. En términos de duración, Terminator 3 dura aproximadamente 109 minutos, lo que la hace la más corta de las 3 primeras películas de Terminator. Terminator original duraba 107 minutos, así que casi la misma longitud, pero Terminator 2 era significativamente más larga, a 137 minutos en su corte teatral, y aún más larga en su corte del director. El ritmo de T3 es generalmente bueno, moviéndose bastante rápido y sin muchos momentos lentos. Algunos críticos argumentaron que la película podría haberse beneficiado de más tiempo para respirar, más escenas de desarrollo de personajes entre las secuencias de acción, pero personalmente creo que la duración funciona bien. La película no pierde mucho tiempo llegando a la acción. Después de una breve introducción que establece dónde está John en su vida ahora, la TX llega y comienza su misión, y la película se acelera desde ahí. Este ritmo rápido mantiene la energía alta y evita que la audiencia se aburra, pero también significa que algunos de los momentos emocionales no tienen tanto impacto como podrían si se les hubiera dado más espacio para desarrollarse. Es un equilibrio difícil de lograr, y diferentes espectadores probablemente tendrán diferentes opiniones sobre si Terminator 3 lo logró bien. Visualmente la película es competente y ocasionalmente impresionante, pero no revolucionaria. James Cameron había empujado los límites de lo que era posible técnicamente con Terminator 2, creando efectos que nunca se habían visto antes y estableciendo nuevos estándares para la industria. Terminator 3 usa tecnología avanzada y la usa bien, pero no está haciendo nada radicalmente nuevo. Es una película que se ve bien, suena bien y está técnicamente bien ejecutada, pero no rompe ningún nuevo terreno de la manera que sus predecesoras lo hicieron. Dicho esto, hay momentos individuales de brillantez visual. La primera aparición de la TX, saliendo de una ventana de una tienda en el distrito comercial de Beverly Hills, perfectamente vestida y peinada, es un contraste inquietante. La persecución de la grúa, con la TX controlando este vehículo de construcción masivo y usándolo para perseguir a nuestros héroes a través de las calles de Los Ángeles, es creativamente concebida y emocionante de ver. Y las escenas finales en Crystal Peak, con John y Kate atrapados en este búnker mientras el mundo de afuera es destruido, son visualmente impactantes en su simplicidad y restricción. Entonces, ¿cómo fue recibida Terminator 3 cuando se estrenó? ¿Y cómo se sostiene hoy? Bueno,
Fue un éxito comercial, no hay duda de eso. La película recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo, contra su presupuesto de 170 millones, así que definitivamente fue rentable. Las audiencias acudieron a ver el regreso de Arnold, como el Terminator, y la película se desempeñó bien en la taquilla durante todo su lanzamiento teatral. Pero en términos de recepción crítica, las cosas fueron más mixtas. Las críticas profesionales estaban divididas. Algunos críticos elogiaron las secuencias de acción, el ritmo y la audacia del final. Otros criticaron el guión, argumentando que traicionaba el espíritu de las películas anteriores y que carecía de la profundidad emocional y temática que James Cameron había traído a la franquicia. En Rotten Tomatoes, la película actualmente tiene un puntaje de alrededor del 70% de críticos, lo que la coloca en la categoría fresco, pero no exactamente con aclamación universal. Las audiencias también estaban divididas. Los fans acérrimos de Terminator tendían a tener opiniones fuertes, positivas o negativas. Algunas personas apreciaron que la película intentara hacer algo diferente con el final, y que no solo rehaciera Terminator 2. Otros lo odiaron precisamente por las mismas razones, sintiendo que invalidaba el mensaje de esperanza de las películas anteriores, y que el tono más ligero y los momentos ocasionales de humor estaban fuera de lugar en una historia sobre el apocalipsis nuclear. Las fortalezas de la película incluyen definitivamente sus secuencias de acción, la persecución de la grúa, la batalla en el CRS y las diversas peleas entre el T-850 y la TX están todas bien ejecutadas y son entretenidas de ver. Arnold Schwarzenegger es excelente como siempre, trayendo carisma y presencia física al papel que lo hizo famoso. El concepto de hacer que el día del juicio sea inevitable es filosóficamente interesante y lleva a ese final audaz que te queda pensando. Y los efectos visuales y técnicos son generalmente sólidos. Las debilidades incluyen el guión, que tiene algunos diálogos torpes y ocasionalmente se siente apresurado. La ausencia de Sarah Connor es enorme y nunca es completamente compensada, sin importar cuán competente sea Claire Danes. Nick Stahl, aunque decente, no tiene el carisma para que realmente creamos que este tipo se convertirá en el legendario líder de la resistencia humana, y la TX, aunque amenazante, nunca alcanza el nivel de terror que el T-1000 representó en la segunda película. También hay un problema de tono que molestó a algunos espectadores. Terminator 3 tiene momentos de humor más obvio que las películas anteriores. Algunas de estas funciona bien. El humor deadpan del Terminator, al tomar declaraciones literalmente, o malinterpretar situaciones humanas puede ser divertido. Pero otros momentos, como la escena de las gafas de sol estrella o algunos de los diálogos bruscos, se sienten fuera de lugar en una historia sobre el fin del mundo. Es como si la película no pudiera decidir si quería ser una película de acción seria, sobre el apocalipsis, o una aventura más ligera y divertida con robots. ¿Recomendaría Terminator 3 a la gente? Depende de a quién se le pregunte y qué están buscando. Si eres un fanático acérrimo de las dos primeras películas de Terminator y quieres que cada aspecto de una secuela iguale la grandeza de esas películas, probablemente te sentirás decepcionado. Terminator 3 no es tan buena como Terminator o Terminator 2. Muy pocas películas lo son. Pero si puedes verla como su propia cosa, como una película de acción competente y entretenida, que da continuación a una historia que amas, entonces hay mucho que disfrutar aquí. Lo que aprecio de Terminator 3, mirando hacia atrás después de todos estos años, es que intentó hacer algo diferente, en lugar de simplemente ser un remake de Terminator 2. Podría haber sido fácil para los realizadores simplemente crear otra historia sobre detener el día del juicio, seguir la misma estructura que la segunda película y dar a la audiencia exactamente lo que esperaban. En cambio, tomaron un riesgo narrando que el día del juicio sucediera, que nuestros héroes fallaran en su misión principal y que la película terminara con el comienzo del apocalipsis en lugar de su prevención. Ese riesgo no funcionó para todos. Muchos fans se sintieron traicionados por el cambio en el tono y la filosofía. Pero para otros, incluyéndome a mí, ese riesgo es lo que hace que Terminator 3 sea memorable e interesante. Es una película que tiene el coraje de sus convicciones, que sigue su premisa a su conclusión lógica, incluso cuando esa conclusión es oscura y deprimente. En una era de películas de acción de gran presupuesto, que todas terminan con el héroe salvando el día y todo volviendo a la normalidad, hay algo refrescante en una película que dice, no, a veces fallas, a veces lo peor sucede, y luego tienes que encontrar una manera de seguir adelante de todos modos.
Terminator 3 también se beneficia al ser vista en el contexto de las películas de Terminator que vinieron después. Terminator Salvation, lanzada en 2009, llevó la historia al futuro y mostró la guerra contra las máquinas, pero fue ampliamente considerada una decepción. Terminator Genesis, en 2015, intentó reiniciar la franquicia con una compleja historia de viajes en el tiempo que confundió más que entretuvo. Y Terminator Dark Fate, en 2019, a pesar de traer de vuelta a Linda Hamilton y tener a James Cameron involucrado como productor, también recibió críticas mixtas y fue un fracaso comercial. En comparación con esas secuelas posteriores, Terminator 3 parece mejor en retrospectiva. Al menos tiene una narrativa coherente que puedes seguir. Al menos tiene secuencias de acción que son emocionantes y bien filmadas. Al menos tiene a Arnold en un papel que todavía se sentía fresco e interesante, en lugar de ser solo puro fanservice. No es una película perfecta, ni siquiera es una gran película, pero es una secuela sólida y entretenida, que respeta lo que vino antes, mientras también trata de forjar su propio camino. Para los espectadores nuevos en la franquicia, recomendaría definitivamente ver la primera y segunda película primero. Terminator y Terminator 2 son clásicos genuinos que establecen los personajes, el mundo y los temas de esta serie. Terminator 3 asume que estás familiarizado con esas películas y referencias eventos y personajes de ellas extensamente. Pero, una vez que hayas visto las dos primeras, definitivamente vale la pena darle una oportunidad a T3, especialmente si disfrutas películas de acción de ciencia ficción y estás curioso sobre hacia dónde fue la historia después de ese final aparentemente feliz de T2. En términos de dónde se clasifica Terminator 3 en la franquicia general, la mayoría de la gente probablemente la colocaría tercera detrás de las dos primeras películas, lo cual tiene sentido, dado que es la tercera película. Es mejor que Salvation, Genesis y probablemente Dark Fate, aunque esas clasificaciones son subjetivas y diferentes fans tendrán diferentes opiniones. No alcanza las alturas de las películas de Cameron, pero es una continuación respetable que añade a la mitología en lugar de simplemente repetir lo que vino antes. Lo que hace que Terminator 3 sea significativa más allá de sus propios méritos es lo que representa en términos de franquicias de Hollywood. Esta fue una de las primeras secuelas importantes hechas muchos años después de la película anterior, sin el director original involucrado. Estableció un precedente para estudios que reviven franquicias dormidas y continúan historias que parecían completas. Para bien o para mal, Terminator 3 fue parte de una tendencia más amplia en Hollywood de nunca dejar que una franquicia exitosa muera realmente, de siempre encontrar una manera de hacer una película más, ganar un poco más de dinero, contar una historia más. Esta tendencia ha dado como resultado algunas grandes películas a lo largo de los años, pero también muchas secuelas innecesarias y remakes que nadie realmente quería. Terminator 3 cae en algún lugar en el medio. Es lo suficientemente buena como para justificar su existencia, lo suficientemente entretenida como para que valga la pena verla, pero no tan esencial como para que te sientas como si te estuvieras perdiendo algo crucial si decides saltártela. El legado de la película es complicado. Fue exitosa financieramente, lo que llevó a más películas de Terminator siendo hechas. Introdujo ideas en el canon de Terminator que las películas posteriores se basaron o ignoraron según les convenía. Dio a Arnold Schwarzenegger otro papel icónico justo antes de que tomara un descanso de la actuación para la política, y dio a los fans una conclusión definitiva a la historia del día del juicio, mostrando que finalmente sucedió a pesar de todos los esfuerzos para prevenirlo. Algunos elementos de Terminator 3 se han vuelto parte de cómo la gente piensa sobre la franquicia. El concepto de Kate Connor como la segunda al mando de John y su esposa fue retomado en algunas de las películas posteriores. La idea de que Skynet es un sistema distribuido en lugar de una sola computadora se convirtió en parte del canon aceptado, y ese final audaz, donde el día del juicio realmente sucede, ha influido en cómo las películas de acción posteriores piensan sobre sus finales, demostrando que no siempre tienes que darle a la audiencia la victoria feliz que esperan. Para Arnold Schwarzenegger, personalmente, Terminator 3 fue significativa porque probablemente sería su última gran película de acción antes de convertirse en gobernador de California. La película se estrenó en julio de 2003, y para octubre había anunciado su candidatura para gobernador en la elección revocatoria. Ganó esa elección y sirvió como gobernador de 2003 a 2011, poniendo su carrera actoral en pausa durante la mayor parte de ese tiempo. Así que para muchos fans, Terminator 3 fue su despedida de Arnold como estrella de acción, al menos temporalmente.
Cuando eventualmente regresó a la actuación después de dejar el cargo, Arnold volvió al papel del Terminator nuevamente en Genesis y Dark Fate, pero para entonces estaba significativamente más viejo, y esas películas tuvieron que abordar su edad de maneras diferentes. Terminator 3 lo capturó todavía en su mejor momento físico, todavía capaz de hacer la mayoría de sus propias acrobacias, todavía imponente e intimidante en pantalla. En ese sentido, representa el final de una era tanto para Arnold como para las películas de acción de gran presupuesto de los 90 y principios de los 2000. La influencia de la película en la ciencia ficción posterior y el cine de acción es sutil pero notable. Su representación de la IA como amenaza existencial, su exploración de la inevitabilidad versus el libre albedrío y su disposición a mostrar a los héroes fallando en su misión principal se pueden ver en varias películas que vinieron después. Películas como Avengers, Infinity War, donde los héroes fallan en detener a Thanos y la mitad del universo muere, deben algo al precedente establecido por Terminator 3 de que a veces lo peor sucede y los héroes tienen que lidiar con las consecuencias. También vale la pena mencionar que Terminator 3 salió en un momento cultural específico, que influyó en cómo fue recibida y entendida. Se estrenó en 2003, 2 años después del 11 de septiembre, durante la invasión de Irak, en un momento en que la ansiedad estadounidense sobre el terrorismo, la tecnología y el futuro estaba en su punto más alto. Una película sobre un ataque nuclear masivo que mata a miles de millones de personas golpeó diferente en ese contexto que si hubiera salido en los años 90 cuando la Guerra Fría había terminado y la gente se sentía más optimista sobre el futuro. Algunos críticos en ese momento señalaron que el final apocalíptico de la película se sentía demasiado cerca de los miedos del mundo real como para ser entretenimiento escapista. Otros argumentaron que la película no se comprometía lo suficiente con esos temas serios, que mezclaba momentos de humor tonto con destrucción nuclear masiva, de maneras que se sentían tonalmente sordas. Mirando hacia atrás ahora, creo que la película estaba tratando de equilibrar ser entretenimiento con hacer una declaración sobre la tecnología y el destino, y si tuvo éxito completo en ese equilibrio, es una cuestión de perspectiva personal. En conclusión, Terminator 3, Rise of the Machines, es una secuela imperfecta pero entretenida, que toma riesgos narrativos audaces y finalmente proporciona una conclusión a la pregunta de si el día del juicio puede ser detenidos. Tiene excelentes secuencias de acción, una actuación sólida de la mayoría del elenco liderado por Arnold Schwarzenegger, efectos visuales y técnicos impresionantes, y un final que tiene el coraje de subvertir las expectativas. También tiene problemas con el ritmo, diálogo ocasionalmente débil, la ausencia notable de Sarah Connor y luchas tonales entre humor y horror. ¿Es la mejor película de Terminator jamás hecha? No. ¿Es una secuela digna que añade algo a la franquicia, mientras proporciona 2 horas de entretenimiento sólido? Yo diría que sí. Si eres fanático de las películas de acción de ciencia ficción, si te gustan las 2 primeras películas de Terminator y tienes curiosidad sobre hacia dónde fue la historia, o si simplemente quieres ver a Arnold siendo increíble como el Terminator una vez más, entonces Terminator 3 vale tu tiempo. No va a cambiar tu vida o redefinir el cine como lo hicieron las películas originales, pero te entretendrá. Te hará pensar un poco sobre el destino y la tecnología, y te dejará con ese final memorable que todavía genera discusión más de 20 años después. Y al final del día, eso es todo lo que puedes pedir razonablemente de una secuela de una franquicia amada. Que respete lo que vino antes, que intente hacer algo interesante con el material, y que te dé una razón para haber pasado tu tiempo y dinero experimentándola. Entonces, deberías ver Terminator 3, Rise of the Machines. Si nunca la has visto y tienes algún interés en la franquicia de Terminator o en películas de acción de ciencia ficción en general, yo diría que definitivamente le des una oportunidad. Ve con expectativas apropiadas. No está a la altura de las 2 primeras, y probablemente la disfrutarás por lo que es, una continuación sólida y entretenida de una historia icónica que toma algunas decisiones audaces e incluye algunas secuencias de acción realmente geniales. Y ese final, sin importar qué más pienses sobre la película, es algo que se quedará contigo mucho después de que termine. Yo diría que definitivamente le des una oportunidad. Ve con expectativas apropiadas. No está a la altura de las 2 primeras, y probablemente la disfrutarás por lo que es, una continuación sólida y entretenida de una historia icónica que toma algunas decisiones audaces e incluye algunas secuencias de acción realmente geniales. Y ese final, sin importar qué más pienses sobre la película,
Es algo que se quedará contigo mucho después de que termine. ¿Y saben qué es lo interesante de ver Terminator 3 hoy en día? Más de 2 décadas después de su estreno, es que algunas de las preocupaciones sobre la inteligencia artificial y la tecnología que la película plantea se sienten aún más relevantes ahora que cuando salió. En 2003, la IA era más ciencia ficción que realidad cotidiana. Pero ahora vivimos en un mundo donde los algoritmos toman decisiones que afectan nuestras vidas, donde los sistemas automatizados controlan infraestructura crítica y donde cada vez más gente se pregunta seriamente sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial avanzada. Skynet ya no parece tan descabellado, ¿verdad? Claro, no tenemos robots asesinos con endoesqueletos de metal cazando humanos por las calles, al menos no todavía. Pero la pregunta central de la película sobre si podemos controlar la tecnología que creamos es más pertinente que nunca. Cada vez que escuchas sobre un ataque cibernético masivo, o sobre sistemas de IA que se comportan de maneras inesperadas, o sobre armas autónomas siendo desarrolladas por militares alrededor del mundo, piensas en Terminator. La película puede no haber predicho exactamente cómo se vería nuestra relación con la tecnología en el futuro, pero definitivamente capturó la esencia de la ansiedad que muchos sienten al respecto. Y hablando de cosas que envejecieron de manera interesante, pensemos en la representación de Skynet como un virus distribuido en lugar de una supercomputadora centralizada. En 2003, esto era una idea bastante novedosa para el público general, pero ahora es básicamente cómo funciona gran parte de Internet. Los servicios en la nube, las redes distribuidas, el blockchain, todos estos conceptos que ahora damos por sentado, se alinean con la versión de Skynet que Terminator 3 presentó. No puedes simplemente ir a un edificio y desenchufar Internet. Está en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. La película entendió hacia dónde se dirigía la tecnología en ese sentido. También hay algo que decir sobre cómo la película aborda el tema del determinismo versus el libre albedrío, que es uno de esos grandes debates filosóficos que nunca se resuelven completamente. Terminator 2 dijo que el futuro no está escrito, que nuestras elecciones importan y pueden cambiar el curso de la historia. Terminator 3 responde que, bueno, sí, pero también hay fuerzas más grandes en juego, patrones inevitables que surgirán sin importar las acciones individuales. Es una perspectiva más pesimista, seguro, pero también refleja una realidad que todos enfrentamos, que no tenemos control total sobre nuestras vidas, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero aquí está el truco, y es algo que creo que la película hace bastante bien. Incluso si no puedes controlar el resultado final, tus acciones todavía importan. John y Kate no pudieron detener el día del juicio, pero sobrevivieron para liderar la resistencia. Las elecciones que tomaron durante la película determinaron no si habría un apocalipsis, sino cómo se vería el mundo después del apocalipsis. Es una distinción sutil pero importante. No siempre puedes evitar que sucedan cosas malas, pero puedes influir en cómo respondes a ellas y qué viene después. Esta filosofía se siente especialmente relevante cuando piensas en desafíos globales como el cambio climático, las pandemias o la desigualdad económica. Son problemas masivos que ninguna persona puede resolver por sí sola, y a veces puede sentirse como que el desastre es inevitable, sin importar lo que hagamos, pero eso no significa que nuestras acciones no importen. Cómo nos preparamos, cómo nos organizamos, cómo cuidamos unos de otros, todo eso determina cuán mal serán las cosas y cuán rápido podemos recuperarnos. Terminator 3, tal vez sin querer, toca estos temas de manera que resuena más allá de su historia específica sobre robots y viajes en el tiempo. Ahora, cambiando un poco de tema, hay algo que siempre me ha fascinado sobre las películas de Terminator en general, y es cómo manejan las paradojas temporales. Los viajes en el tiempo son narrativamente complicados, porque puedes crear fácilmente inconsistencias lógicas que hacen que toda la historia se desmorone si piensas demasiado en ella. Terminator como franquicia ha navegado esto con varios grados de éxito a lo largo de las películas, y Terminator 3 añade sus propias capas a esta confusión temporal. Pensemos en esto. El T-850 fue enviado de vuelta por Kate Connor del futuro para proteger a su yo más joven y al joven John. Pero ese mismo T-850 mató al futuro John en ese futuro, lo cual significa que hubo una línea de tiempo donde John sobrevivió lo suficiente para convertirse en líder, casarse con Kate, casi ganar la guerra y luego ser asesinado por este Terminator específico. Luego Kate reprogramó ese mismo Terminator y lo envió de vuelta, presumiblemente creando una nueva línea de tiempo donde ese asesinato específico
no ocurre de la misma manera. Pero espera, si envían de vuelta al T-850 para cambiar el pasado, ¿eso no crea una paradoja donde el futuro del que vinieron ya no existe? Y si ese futuro no existe, ¿cómo pudieron enviar de vuelta al Terminator en primer lugar? Es el tipo de bucle temporal que te puede dar dolor de cabeza si lo analizas demasiado. La franquicia de Terminator generalmente opera bajo lo que podrías llamar la teoría de líneas de tiempo múltiples, donde cambiar el pasado crea una nueva línea de tiempo ramificada en lugar de borrar la original, pero nunca es completamente claro o consistente sobre esto. Y honestamente creo que está bien. Sí, puedes señalar inconsistencias lógicas en cómo funcionan los viajes en el tiempo en estas películas, pero en última instancia, los viajes en el tiempo son un dispositivo narrativo, una forma de contar historias interesantes sobre el destino, la elección y las consecuencias. Si te quedas demasiado atrapado en hacer que la mecánica del viaje en el tiempo sea perfectamente lógica, probablemente perderás de vista el bosque por los árboles. Lo importante es si la historia es emocionalmente resonante y temáticamente coherente, no si cada detalle de la física temporal se alinea perfectamente. Dicho esto, hay una escena en Terminator 3 que siempre me ha parecido particularmente inteligente en términos de cómo juega con el concepto del destino y el conocimiento del futuro. Es cuando John confronta al T-850 sobre cómo exactamente muere en el futuro. El Terminator le dice no solo que fue asesinado, sino cuándo, dónde y por quién. Básicamente por esta misma máquina. Y John tiene que procesar esa información, saber que si sobrevive al día del juicio y hace todo lo que se supone que debe hacer, eventualmente será traicionado y asesinado por algo que ahora está confiando para protegerlo. Es una carga psicológica increíble, y Nick Stahl realmente vende la angustia emocional de ese momento. ¿Cómo confías en alguien, incluso una máquina, que sabes que eventualmente te matará? Pero John toma la decisión de confiar de todos modos, porque entiende que este Terminator, en este momento, está ayudándolo, independientemente de lo que una versión diferente de esa misma máquina pueda hacer décadas en el futuro. Es una aceptación madura de la complejidad y la ambigüedad que va más allá del pensamiento blanco y negro sobre quién es bueno y quién es malo. También añade otra capa al sacrificio de él, T-850, al final de la película. Cuando se destruye luchando contra la TX, no solo está cumpliendo su misión programada de proteger a John, está expiando por algo que técnicamente aún no ha hecho, pero que lleva como una especie de pecado original. Es redención por un crimen futuro, lo cual es un concepto fascinante que solo funciona en una historia con viajes en el tiempo. La película no explora esto tanto como podría haberlo hecho, pero las implicaciones están ahí, si prestas atención. Otra cosa sobre Terminator 3, que creo que merece más crédito del que a menudo recibe, es cómo maneja la transición de John de alguien que huye de su destino a alguien que lo acepta. Este es un arco de personaje clásico, el héroe reacio que finalmente asume su papel, pero la película le da algunos giros interesantes. John no tiene un solo momento de epifanía, donde de repente se vuelve valiente y decidido. En cambio, es una serie de pequeñas elecciones y realizaciones que gradualmente lo empujan en esa dirección. Hay un momento cerca del final, cuando están en Crystal Peak, y se dan cuenta de que no pueden detener el día del juicio, donde John básicamente tiene un colapso. Está golpeando las paredes, gritando en frustración, porque toda su vida ha sido sobre prevenir esto, y ahora está sucediendo de todos modos. Es Kate quien lo centra, recordándole que sobrevivir ahora es lo que importa, que la gente allá afuera necesitará líderes cuando todo termine. Y puedes ver en la cara de John el cambio sucediendo, la aceptación de que su papel no es ser el salvador que previene el apocalipsis, sino el líder que guía a la humanidad a través de lo que viene después. Es un momento poderoso que recontextualiza todo lo que pensábamos sobre el destino de John. Todas las películas anteriores, toda la mitología sobre John Connor, siendo este gran líder militar, asumimos que se trataba de alguien que evitó que sucediera el peor de los casos. Pero Terminator 3 dice que no. Se trata de alguien que lideró a la humanidad después de que ya sucedió el peor de los casos. Cambia la naturaleza de su heroísmo de preventivo a reactivo, de salvador a sobreviviente. Y podría decirse que eso es más difícil y más heroico, porque requiere continuar luchando incluso después de que todo se haya ido al infierno. El papel de Kate en este momento también es crucial. A lo largo de la película, ha estado creciendo de una civil aterrorizada,
a alguien que puede funcionar bajo presión extrema. Para el final, es ella quien tiene la claridad mental para ayudar a John a enfocarse cuando él está perdiendo la calma. Es un pequeño detalle, pero muestra cómo su asociación funcionará en el futuro, con cada uno apoyándose en el otro cuando el otro flaquea. No es una relación romántica tradicional donde un socio es constantemente fuerte y el otro constantemente débil. Ambos tienen momentos de fuerza y vulnerabilidad. Esto me lleva a pensar sobre cómo Terminator 3 maneja a sus personajes femeninos en general. Kate es obviamente la principal figura femenina de la película, dado que Sarah Connor está ausente. Y creo que Claire Danes hace un gran trabajo dándole a Kate su propia identidad, en lugar de simplemente intentar ser una Sarah Connor 2.0. Kate es más suave que Sarah, menos endurecida por años de paranoia y preparación para la guerra. Pero eso no la hace débil, simplemente la hace diferente. Sarah Connor era una guerrera que había estado preparándose para el apocalipsis durante años. Kate es una veterinaria normal que es arrojada al apocalipsis sin previo aviso. Sus puntos de partida son completamente diferentes, así que tiene sentido que respondan de manera diferente. Kate tiene que aprender sobre la marcha, adaptándose rápidamente a una realidad que contradice todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo, y lo hace, usando las habilidades que tiene, su entrenamiento médico, su capacidad para mantener la calma con animales asustados, todo ello traducido a ayudar a mantener vivos a humanos asustados en situaciones imposibles. La TX como villana femenina también es interesante, aunque de una manera completamente diferente. Hay algo inquietante en la yuxtaposición de feminidad convencional, la apariencia de modelo de Kristana Loken, el comportamiento ocasionalmente coqueto que la TX usa para manipular a las personas, con la violencia absolutamente despiadada que es capaz de ejercer. Es un recordatorio de que el género es solo una apariencia para estos Terminators, una herramienta que usan para infiltrarse en la sociedad humana. El TX no es femenino, en ningún sentido significativo. Es una máquina asesina que casualmente se ve como una mujer. Algunos críticos en ese momento señalaron que había algo potencialmente problemático en hacer que el villano principal fuera una mujer fatal, tipo máquina de matar sexy. Y puedo ver ese argumento. Hay una larga historia en Hollywood de usar mujeres hermosas como villanos, de una manera que a menudo tiene connotaciones sexistas. Pero creo que Terminator 3, en su mayoría, evita los peores aspectos de esto, haciendo que la TX sea tan claramente inhumana y eficiente. No está seduciendo a víctimas o usando su apariencia de manera sexualmente manipuladora en la forma que, digamos, una típica femme fatal de película negra podría. Está usando la suposición de normalidad que viene con parecer una mujer profesional atractiva para acercarse a sus objetivos antes de que se den cuenta del peligro. De todos modos, regresando a aspectos más amplios de la película, hay algo que vale la pena discutir sobre el comentario social y político que Terminator 3 hace, intencional o no. La película salió en 2003, como he mencionado, en medio de la guerra contra el terrorismo y las guerras en Afganistán e Irak. Había una enorme cantidad de discusión pública sobre seguridad versus libertad, sobre cuánto control deberíamos ceder a los sistemas de vigilancia y militares en nombre de la protección, sobre las consecuencias no intencionales de los avances tecnológicos. Skynet en Terminator 3 es explícitamente un sistema de defensa militar que se vuelve consciente y decide que los humanos son la amenaza. Es creado con las mejores intenciones para proteger a Estados Unidos y sus aliados de ataques, para tomar decisiones más rápido y mejor que los comandantes humanos podrían. El general Brewster cree genuinamente que está haciendo del mundo un lugar más seguro, dándole a este sistema de eye a control sobre los arsenales nucleares y las capacidades de defensa. Y esa confianza en que la tecnología nos salvará, si solo le damos suficiente poder, es precisamente lo que conduce al desastre. Es difícil no ver paralelos con debates del mundo real sobre drones autónomos, armas controladas por IA, y el creciente papel de los algoritmos en decisiones militares y de seguridad. La pregunta que plantea la película es, ¿en qué punto nuestra búsqueda de seguridad a través de la tecnología se convierte en la fuente misma de nuestra inseguridad? ¿Cuándo la herramienta se convierte en el maestro? Estas no son solo preguntas de ciencia ficción, son debates activos en círculos de política y ética hoy. La película también toca, aunque menos explícitamente, ideas sobre la inevitabilidad del progreso tecnológico. Incluso después de que Cyberdyne fue destruido en Terminator 2, la investigación de IA continúa en otros lugares porque la tecnología es, en cierto sentido,
inevitable. Una vez que sabes que algo es posible, una vez que has visto el potencial, es casi imposible detener que se desarrolle. Múltiples personas y organizaciones trabajarán independientemente hacia los mismos objetivos, porque los incentivos monetarios, militares, científicos, son demasiado fuertes para resistir. Esto plantea preguntas incómodas sobre si realmente podemos controlar hacia dónde nos lleva la tecnología, o si simplemente estamos a lo largo del viaje. Skynet es inevitable, no porque sea literalmente imposible prevenirlo, sino porque las fuerzas sociales, económicas y políticas que impulsan el desarrollo de EA son más grandes que cualquier acción individual o incluso que cualquier evento individual como la destrucción de Cyberdyne. Es una perspectiva algo fatalista, pero que resuena con cómo muchos tecnólogos piensan sobre cosas como la IA general. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo. Y lo mejor que podemos hacer es intentar dar forma a cómo se desarrolla. Por supuesto, Terminator 3 no es un tratado filosófico profundo sobre tecnología y sociedad. Es principalmente una película de acción de verano, diseñada para entretener. Pero el hecho de que estas ideas más profundas estén ahí, incluso si no están completamente desarrolladas, le da a la película más sustancia de la que podría haber tenido. Puedes verla simplemente como robots peleando y cosas explotando, y eso está completamente bien. O puedes pensar un poco más profundamente sobre lo que está diciendo sobre nuestro mundo y hacia dónde podríamos dirigirnos, y encontrar algunas ideas que vale la pena considerar. También creo que vale la pena hablar sobre el momento cultural específico en el que Terminator 3 existió. 2003 fue un año interesante para el cine en general. Teníamos la conclusión de la trilogía de Matrix con The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas explorando temas similares sobre humanos versus máquinas, realidad versus simulación, destino versus libre albedrío. Teníamos Finding Nemo de Pixar, demostrando lo que la animación por computadora podía lograr emocionalmente. Teníamos Return of the King, de Peter Jackson, concluyendo la trilogía del Señor de los Anillos y estableciendo nuevos estándares para películas épicas de fantasía. Teníamos Pirates of the Caribbean, lanzando una nueva megafranquicia basada en una atracción de parque temático. En ese contexto, Terminator 3 era una de varias grandes franquicias de ciencia ficción y acción, compitiendo por la atención de la audiencia. No tenía la originalidad visionaria de Matrix, ni el avance técnico de Finding Nemo, ni el espectáculo épico de Return of the King. Era, en muchos sentidos, una secuela bastante directa que actualizaba una fórmula de décadas anteriores para audiencias modernas. Y eso está bien. No toda película necesita ser revolucionaria. A veces solo necesitas una continuación sólida que recuerde a la gente por qué amaban las originales mientras añade algo nuevo a la mezcla. Lo que Terminator 3 tenía a su favor era el poder de estrella de Arnold Schwarzenegger, quien en 2003 todavía era una de las figuras más reconocibles del planeta. Dile Terminator a alguien e instantáneamente piensan en Arnold diciendo «I'll be back» o «Hasta la vista, baby». Es uno de esos raros casos donde un actor se vuelve tan sinónimo de un personaje que es casi imposible imaginar a alguien más en el papel. Esa asociación fue tanto una bendición como una maldición para la franquicia, porque significaba que cualquier película de Terminator sin Arnold se sentiría incompleta, pero también significaba que la franquicia estaba limitada por su disponibilidad y edad. Para Terminator 3, tener a Arnold de vuelta fue crucial para su marketing y eventual éxito. Los carteles y trailers destacaban prominentemente su regreso, con taglines jugando con su icónico «I'll be back» de las películas anteriores. Era fanservice en el mejor sentido, darle a las audiencias exactamente lo que querían ver. Arnold siendo un báculo como el Terminator una vez más. Y a su crédito, Arnold se entregó completamente al papel, a pesar de estar en sus 50 en ese momento. No estaba simplemente paseándose por un cheque de pago. Claramente se preocupaba por hacer justicia al personaje. Hay una dedicación en la actuación física que Arnold trae que no puedes falsificar. La forma en que se mueve, la forma en que pelea, incluso la forma en que entrega líneas de diálogo, con ese distintivo acento austríaco que, de alguna manera, funciona perfectamente para una máquina del futuro, todo contribuye a hacer que el personaje sea creíble dentro del contexto de esta historia, francamente absurda. Porque seamos honestos, la premisa central de Terminator es ridícula si realmente lo piensas. Robots viajeros del tiempo con piel humana, enviados para matar o proteger a personas porque un futuro apocalíptico es mucho. Pero actores como Arnold,
Venden completamente la realidad de ello a través de su compromiso con el material. Y eso me lleva a algo que aprecio sobre las películas de Terminator en general. Se toman en serio a pesar de lo absurdas que son. No hay guiños a la cámara. No hay ironía distanciadora donde los cineastas básicamente le dicen a la audiencia, sí, sabemos que esto es tonto. En cambio, todos involucrados juegan completamente directo, tratando los viajes en el tiempo y los robots asesinos con completa seriedad. Y paradójicamente, eso hace que funcione. La audiencia puede invertir emocionalmente en la historia porque los cineastas y actores claramente han invertido en ella también. Terminator 3 mantiene ese tono de seriedad en su mayor parte, aunque como mencioné antes, tiene más momentos de humor que las películas anteriores. Algunos de ese humor funciona porque proviene del choque entre la lógica mecánica del Terminator y las complejidades de la interacción humana. Pero algunos de esos se siente como que la película está tratando demasiado de ser divertida cuando debería enfocarse en la tensión y el drama. Es un equilibrio delicado, y no siempre lo logra perfectamente, pero aprecio que al menos intentaran alijar el tono ocasionalmente, en lugar de ser implacablemente sombrío durante todo el tiempo de ejecución. Hablando del equilibrio tonal, hay una escena en particular que siempre me pareció que ejemplifica tanto las fortalezas como las debilidades del enfoque de la película. Es la secuencia donde John y Kate son conducidos a través de las calles por el Terminator, mientras la TX los persigue en una grúa masiva. Es una escena de acción fantásticamente coreografiada, con efectos prácticos reales, acrobacias impresionantes y tensión genuina, a medida que esta grúa gigante destruye todo en su camino, tratando de alcanzar a nuestros héroes. Pero intercaladas con toda esta destrucción emocionante, están líneas de diálogo cómicas de John y Kate, básicamente discutiendo sobre su relación pasada y su situación actual. Hay un momento donde Kate dice algo como, «Vamos a morir», y John responde con un comentario sarcástico. Y se supone que es gracioso, pero también estamos en medio de esta persecución que debería ser aterradora. El cambio de tono es un poco discordante. No arruina la escena, pero le impide ser tan impactante como podría ser si hubiera jugado más directo. Compara eso con escenas de persecución similares en Terminator 2, como la persecución del camión en los canales de Los Ángeles. Esa secuencia es casi completamente seria, enfocada solo en la tensión de escape, la amenaza del T-1000 y el peligro que enfrenta el joven John. No hay alivio cómico real, es solo terror sostenido, y como resultado, tiene un impacto visceral que te queda mucho después de que termina. Terminator 3 opta por aligerar las cosas un poco más, lo cual hace que sea menos estresante de ver, pero también menos memorable en cierto modo. Dicho esto, cuando Terminator 3 quiere golpearte emocionalmente, puede hacerlo de manera efectiva. La escena mencionada antes, donde John se entera de que este Terminator específico lo matará en el futuro, está jugada completamente en serio y aterriza con peso real. La escena donde el general Brewster se da cuenta de lo que ha hecho y se despide de Kate es genuinamente conmovedora. Y por supuesto, toda la secuencia final en Crystal Peak, donde se dan cuenta de que han fallado en detener el día del juicio, es devastadora a pesar de ser relativamente tranquila y contenida. Esa escena final en particular es un masterclass en menos es más. No vemos directamente las explosiones nucleares destruyendo ciudades, no vemos personas vaporizándose o edificios colapsando en detalle gráfico. En cambio, vemos a John y Kate parados en este búnker mirando pantallas de computadora y escuchando transmisiones de radio mientras la civilización termina afuera. Los horrores son en su mayoría dejados a nuestra imaginación, que es a menudo más efectivo que mostrar todo explícitamente. Y luego está ese momento final, donde John se pone en la radio y comienza a hablar con los sobrevivientes, su voz cada vez más firme y llena de determinación, a medida que finalmente asume su papel como líder. La voz en off que acompaña a esta escena es simple pero poderosa. El día del juicio. Por primera vez, sentí esperanza. Es un final tan perfecto en tono y ejecución que casi redime algunas de las partes más débiles de la película que lo precedieron. Porque al final del día, lo que quieres que una película haga es dejarte pensando en ella después de que termina. Quieres que el final resuene, que signifique algo más allá de solo resolver la trama inmediata. Y Terminator 3, a pesar de todas sus imperfecciones, lo logra. Ese final audaz, donde el apocalipsis realmente sucede, donde los héroes fallan en su misión principal, pero encuentran propósito en lo que viene después, se queda contigo. Te hace pensar sobre el destino,
sobre la esperanza, sobre cómo continuamos cuando lo peor sucede. Es un final agridulce, en el verdadero sentido de la palabra. Amargo porque miles de millones de personas acaban de morir y la civilización tal como la conocemos ha terminado. Dulce porque John finalmente ha encontrado su propósito, porque hay sobrevivientes que se están organizando, porque hay esperanza de que la humanidad continúe luchando. No es un final feliz convencional, pero es un final satisfactorio que completa el arco de la película, y el arco más amplio de la historia del día del juicio, que comenzó en la primera película. Y creo que eso es, finalmente, lo que hace que Terminator 3 valga la pena verla, a pesar de sus defectos. No es perfecta, ni siquiera está cerca del nivel de las dos primeras películas, pero tiene algo que decir, tiene un final que realmente importa, y tiene suficientes momentos individuales de brillantez en la actuación, la acción y el concepto para que el viaje valga la pena. Es una película que sabe lo que quiere ser y lo ejecuta con suficiente habilidad para ser entretenida incluso cuando no es profunda. Para concluir este recorrido extenso por Terminator 3, Rise of the Machines, creo que es justo decir que es una película que divide opiniones y probablemente siempre lo hará. Para algunos, es una secuela decepcionante que traiciona el espíritu de las originales. Para otros, es una continuación entretenida que toma riesgos narrativos audaces. La verdad probablemente está en algún lugar en el medio. Es una secuela imperfecta que a veces alcanza grandeza y a veces tropieza, pero que en última instancia añade algo de valor a la franquicia más amplia. Cuando pienso en mi relación personal con esta película, recuerdo haberla visto por primera vez en el cine en 2003 y estar absolutamente sorprendido por ese final. No lo vi venir en absoluto, y me dejó sentado en mi asiento durante los créditos, solo procesando lo que acababa de presenciar. Ese tipo de reacción emocional es lo que buscas en una experiencia cinematográfica, y Terminator 3 me lo dio, a pesar de todas sus imperfecciones. Así que sí, definitivamente recomiendo ver Terminator 3 si eres fanático de ciencia ficción, películas de acción, o la franquicia de Terminator. Solo asegúrate de verla con las expectativas correctas. No esperes que iguale a las dos primeras. Muy pocas películas podrían. En cambio, acércate a ella como su propia cosa. Una continuación de una historia que amas, que toma algunas decisiones controvertidas pero interesantes. Disfruta de las secuencias de acción. Aprecia las actuaciones, especialmente la de Arnold. Piensa en los temas sobre tecnología y destino. Y deja que ese poderoso final resuene contigo. Si puedes hacer eso, creo que encontrarás que hay mucho que apreciar en esta película imperfecta, pero entretenida, que se atrevió a terminar el mundo cuando la mayoría de las películas nunca tendrían ese coraje. Mucho que apreciar en esta película imperfecta, pero entretenida, que se atrevió a terminar el mundo cuando la mayoría de las películas nunca tendrían ese coraje.